Fernández se llama, en realidad, Patricia Paola Fernández, y de chica hablaba poco, tan poco, que decir hablaba es puro no, y por eso en su familia le empezaron a decir Nonito, y de Nonito pasó a Nona, y nadie, supongo, le dice hoy Patricia Paola. Sospecho que esta anécdota que parece trivial, no lo es. Cambiarse de nombre a fuerza de puros no significa algo, porque el no de Nona, perdón la reiteración, clausura, es cierto, pero para abrir una nueva posibilidad, en este caso un nombre. Y sospecho también que esta palabra no solo funda un nombre, también es la palabra guía, la palabra fuerza, o más precisamente la palabra que está detrás de todo el trabajo de Nona. Nona, que es actriz, directora, guionista y dramaturga, es muy envidiable. Nació en el 23 de junio de 1971 en Santiago, Chile. Seguro que cualquier época, cualquier lugar son raros para nacer, pero este lugar sí que son raros, porque nace justo 2 años antes del 11 de septiembre de 1973, del golpe de Estado que inicia una dictadura de 17 años y que hace que Nona pertenezca a un momento difícil, porque tiene algo intermedio. No sé si te acuerdas de una que hace un par de años yo te hice una entrevista para el Cris, y voy a citar algo de esa entrevista porque no lo puedo decir mejor que lo que tú dijiste. Vengo de una generación, dice Nona, que alcanzó a vivir la dictadura teniendo lucidez pero sin ser adultos todavía. Nuestra juventud llegó en democracia y con todo un pasado reciente con el que cargamos pero no logramos saberlo todo. A la generación que nos debió haber contado esto, que es la generación mayor a nosotros, le costó por razones que creo que tienen que ver con el shock, con el dolor o incluso con sufrir una ceguera absoluta sobre lo que estaba sucediendo. Entonces no hubo relato. Cierro la cita. La ausencia de relato mueve hablar a Nona. Quiero decir, Nona plantea un no ante la conformidad de la ausencia de relato, un no ante ese silencio y ante la memoria oficial que pretende llenar este silencio, esta ausencia. Y así tenemos novelas como Space Invaders, que ojalá todos pudieran leerla porque es muy maravillosa, o obras como El Taller. En ambas evita un retrato típico de la dictadura, en ambas se cuenta la historia de gente que podría ser cualquiera, que podrían ser nosotros mismos, y eso es lo que hace, al mismo tiempo, cercanos y macabros. No quiero alargarme en esto porque seguro no van a hablarlo, y yo estoy siendo como el telonero de una banda al que nadie le importa en realidad. Pero igual quiero cerrar con algo que quizás es una pregunta para Nona. Y tiene que ver con su obra El Taller. Uno de los personajes del taller quiere reescribir una historia, la del general Prats asesinado por la dictadura. ¿Para qué?, le pregunta otro de los personajes. Para salvarlo, responde. Luego, el mismo personaje quiere saber qué pasó con su polola desaparecida. ¿Para qué si no puedes salvarla?, le pregunta el otro personaje. Este rechazo a no saber que manifiesta el personaje del mismo no de Nona ante el silencio. Y aunque sabemos que la ficción no está para dar lecciones a nadie, me gustaría saber si este no está alimentado por un optimismo, y acá no entiendo optimismo como candidez. Quiero decir, ¿este ejercicio de reconstrucción puede salvar a alguien? ¿Puede salvar a alguien la escritura? Eso. Nada, que pasa. Hola, buenas noches. Gracias a la Camila por su presentación. Gracias por la presentación, Camila, me pareció bien lúcida, agradezco. Antes de partir quiero dar las gracias pertinentes. Primero que nada, quiero dar gracias al programa, ¿cierto?, a la Maestría de Escritura Creativa, a Rubén Ríos, gracias por la invitación, a Diamela, por supuesto, gestora de todo esto, desde que esté yo aquí ahora con ustedes, a la maestra Silvia Morló, que está aquí presente, a quien yo admiro profundamente. Me emociona mucho que estés aquí, Silvia, muchas gracias por tu presencia hoy día aquí. Intentaré estar a la altura de tu visita. Y por supuesto a todos ustedes, me alegra y me emociona que podamos hoy día tener este diálogo juntos. Gracias por su interés. Veo algunas caras conocidas, lo que también me emociona mucho. Y bueno, pensé mucho qué podía yo traer hoy día. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Pensé mucho qué podía traer para instalar un diálogo, para gatillar un diálogo entre ustedes y yo, entre todos. Y pensé que lo más interesante podía ser presentarme, porque no tienen por qué saber quién soy, ¿cierto? Vengo de un país muy sureño, mis libros no han salido al mundo todo, ninguno en rigor, van transfugándose de maleta en maleta, pero no han salido oficialmente. Entonces no tienen por qué conocerme.
Presentarse nunca es fácil, por lo menos para mí, me cuesta mucho, no voy a tirarles un currículum, creo que no tiene ningún sentido. Pero sí pensé que podía ser interesante para presentar mi trabajo. Yo me desarrollo en varias áreas, pero la escritura es lo que me define, ¿no? Vengo del teatro, soy actriz, me formé profesionalmente en los escenarios, y la escritura siempre ha sido mi otra trinchera, una trinchera muy, muy personal, un oficio que se ha ido gestando a partir del hacer y de la lectura y del observar también a mis colegas y a mis maestros. Y creo que si algo me define es eso, la escritura. Pero escribo también en distintos géneros, en distintas áreas. Soy narrador, escribo narrativa, tengo novelas, tengo cuentos, ¿cierto? Escribo también para el teatro, soy una dramaturga novata un poco, porque hace poco me puse a escribir para el teatro, pero escribo dramaturgia. Soy también guionista, trabajo escribiendo guiones de documentales de autor. He escrito también para series de televisión y también para teleseries o culebrones, como a mí me gusta llamarlos, que son estas largas historias que tienen capítulos y capítulos y capítulos sin fin. En todas esas áreas yo he ejercido la escritura, en algunas con mayor autoría, como por supuesto del teatro y la literatura, y en otras con menos autoridad, como claramente pueden llegar a ser los culebrones, ¿cierto? Pero hay algo que unifica todos esos trabajos, y pensé referirme justamente a eso hoy día, esta noche. Y lo que unifica cada uno de esos trabajos, desde mi primera novela en adelante, tiene que ver con el trabajo que he hecho siempre con archivos. Siempre mi escritura se ha ido desarrollando a partir de algún hecho real, algo concreto que ha sucedido, por alguna razón me obsesiona, lo investigo, y esa investigación y esa reflexión gatilla una ficción, gatilla una obra de teatro, gatilla una novela, incluso hasta seriales. Ese trabajo lo he hecho siempre. Primero no era muy consciente, ahora soy más consciente y tengo claro que ha sido un operativo de trabajo desde el inicio, desde la primera novela, como les decía, que escribí, que se llama Mapocho, cuya portada es ese dibujo. De ahí en adelante he estado siempre volviendo a ciertos hechos reales que me sacuden, investigándolos y trabajando con ellos. Esos hechos reales también siempre están anclados a un tiempo determinado, que es el tiempo, la Camila ya habló un poco de eso, que tienen que ver con el pasado reciente de mi país, con la historia reciente de mi país, con los años de dictadura. Yo, como ya la Camila también anunció, nací justamente después del... No después, perdón, antes del golpe. Era muy chica, tenía 2 años cuando llegó el golpe militar, y crecí en dictadura. Fue una niña que fue criada en dictadura. Viví con una normalidad extraña, ese tiempo extraño también. Y desperté a la adolescencia en esos años también. Y además me tocó estar en... Mi familia no era una familia política, era de ideas de izquierda, pero era bien apolítica. Pero me tocó crecer también en un ambiente bien politizado por el liceo donde estudiaba. Entonces no fue ingenua frente a lo que ocurría, no fue una niña que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, tenía cierta claridad de lo que estaba ocurriendo sin entender, digo, todo, o bastante poco entendía, pero entendía que estábamos pasando por un momento horroroso y que habían atropellos a los derechos humanos que eran realmente feroces. Lo sentí así, ya a los 12 o 13 años. Creo que era muy difícil no sentirlo y apreciarlo, pero bueno, todavía en mi país hay mucha gente que dice que era muy difícil darse cuenta. Yo a los 12 años me daba cuenta. Y no, yo no lo digo porque yo fuera pitoniza ni tuviera una sensibilidad especial. Se podía, ¿no? Y lo que ocurría mucho en ese tiempo es que vivíamos con un montón de información fuerte, no sé, tal operativo, murieron 3 militas en la calle de Puente Ovejuna. Wow, al día siguiente, no sé, otra noticia feroz, no sé, mataban a un cura en una población. Secuestraban a 3 militantes comunistas. Mi adolescencia yo la viví llena de estas noticias que daban vuelta, que estaban en los diarios, y a veces no en los diarios, sino que nos iban sacudiendo. Y íbamos a un funeral, y íbamos a una marcha, y íbamos a una velatón, y íbamos a un velorio, y después vivíamos las consecuencias de eso también. Pero nunca entendíamos bien, como adolescentes nunca entendíamos bien, yo y mis cercanos. Pensamos que más adelante ese gran puzzle lleno de enigmas para poder entender quiénes eran los responsables, por qué a esas víctimas les había ocurrido eso,
pensábamos que en algún minuto eso se iba a aclarar. Y llegó la democracia y no del todo, no se ha aclarado del todo. La memoria es un gran tema en mi país, la memoria ha sido desenfocada, hay casos emblemáticos que han sido aclarados y hay casos que no han sido aclarados. Y yo creo de verdad que en muchos de los pequeños casos, de los que no han sido catalogados grandes casos, muchas veces creo que no vamos a saber qué pasó del todo. Yo como una obsesión me he quedado con esos titulares en la cabeza, creo. Y he vuelto, ahora lo entiendo, en mi narrativa y en mi propio trabajo, siempre a esas escenas, las escenas de un gran crimen, ¿no? Por decirlo metafóricamente. He vuelto a esas noticias que no entendí cuando era chica, he vuelto a esos funerales a los que asistí sin entender muy bien por qué estaba ahí, y he intentado investigar y reflexionar sobre eso y entregar una versión que es la versión que puede entregar la ficción, que es la pequeña versión que puede entregar un escritor, un actor, un dramaturgo, y me he interesado un poco en eso. Lo que yo les voy a mostrar ahora es un poco cómo ha operado este operativo de trabajar con archivos y volver siempre a la escena del crimen en dos de mis trabajos, porque para no darles la lata o aburrirlos como una obra tras otra, elegí dos trabajos que justamente con Camila estábamos muy sintonizadas, por los que ella también señaló, una obra de teatro mía que se llama El Taller, que está inspirada en un taller literario que organizaba doña Mariana Callejas, una agente de inteligencia en años de dictadura, en los años 70. Ella, además de ser agente de inteligencia, tenía en su casa, que además era un cuartel de inteligencia, un taller literario. Y una vez a la semana, muchos escritores o gente que quería ser escritores, talleristas, iban a su casa, que era el cuartel de inteligencia, ellos no sabían que era un cuartel de inteligencia, y tenían ahí sesiones literarias y, bueno, cada uno hablaba de sus proyectos literarios. Voy a hablar un poco sobre mi obra de teatro inspirada en eso, y además sobre otro trabajo mío que se llama Space Invaders, que es una novela cortita que intenta reconstituir la escena de otro crimen, que es el del crimen, un caso muy emblemático en mi país, que es el caso de Gollado. 3 militantes comunistas fueron secuestrados, 2 de ellos en las puertas del colegio donde estudiaban sus hijos, y luego, casi un día o 2 días después, aparecieron degollados camino al aeropuerto de Santiago. Sobre ese hecho yo también investigué, tengo un azaroso y extraño vínculo con ese caso que de ahí les voy a contar, y sobre eso voy a hablarles un poco para contextualizar lo que ustedes van a ver. Quiero también contarles que todos los materiales que ustedes van a ver, las fotos, son la mayoría de internet, por lo tanto la calidad no es muy buena, pero es para que se hagan una idea. Algunas cosas son de archivo, también son los mismos archivos que yo recopilé y vi en algún minuto para trabajar mis propios trabajos. Hay también dos fotógrafas, hay fotos de 2 fotógrafas que quiero dar sus créditos, la Kena Lorenzini y la Inés Paulino. Ambas son grandes fotógrafas, pero también en algún minuto pertenecieron a la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que en tiempos de dictadura se dedicó a fotografiar la calle, lo que pasaba en la calle. Son las mejores fotos, ustedes se van a dar cuenta de que esas son fotos de fotógrafos. Y además hay algunas fotos que son de, sin duda lo que yo puedo escribir sobre ellos tampoco, pero ayuda a hacerse una idea, ¿no? Entonces, voy a partir. Nací el año 1971, con el golpe militar pisándome los talones. Yo no estuve ahí, era muy niña, no tuve diálogos ni participación en estas escenas. Sin embargo, nací con ellas, incorporadas en un álbum familiar que no elegí ni organicé. Mi escasa memoria de aquellos años está configurada por estas escenas. En la sucesión veloz de acontecimientos en la que habito, en el torbellino de imágenes que consumo y desecho a diario, estas se han mantenido intactas al tiempo y al olvido.
dedicado gran parte de mi vida a escudriñar en estas imágenes. Las he olfateado, cazado y coleccionado. He preguntado por ellas, he pedido explicaciones. He registrado sus esquinas, los ángulos más oscuros de sus escenarios. Las he ampliado y organizado intentando darles un espacio y un sentido. Las he transformado en citas, en proverbios, en máximas, en chistes. He escrito libros con ellas. Crónicas, obras de teatro, guiones de series, de documentales y hasta de culebrones. Las he visto proyectadas en innumerables pantallas, impresas en libros, en diarios, en revistas. He investigado en ellas hasta el aburrimiento, imaginando lo que no logro entender. Las he fotocopiado, las he robado, las he consumido, las he expuesto y sobreexpuesto, abusando de ellas en todas sus posibilidades. He saqueado cada rincón de este álbum en el que habitan buscando las claves que puedan ayudarme a descifrar su mensaje. Porque estoy segura que cual caja negra contienen un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Como una obsesión he intentado encontrar una respuesta, pero todavía no doy con ella. El 30 de septiembre de 1974, el general Carlos Prat, ex ministro del Interior del presidente Salvador Allende, y su mujer, doña Sofía Cubert, mueren en un atentado frente a la puerta de su casa en la calle Malavia, ciudad de Buenos Aires, donde se encontraban exiliados. Hace más de un año que el matrimonio se había trasladado a Argentina. Confiados en que luego viajarían a España, esperaban los pasaportes que la Embajada de Chile demoraba tanto en entregarles. No se dejaban asustar por las amenazas telefónicas ni por los hostigamientos del gobierno militar chileno. Los Prat-Cubert saldrían con los pasaportes de su país rumbo a Europa o no saldrían. No creían haber hecho nada malo, no se estaban escondiendo. Era un asunto de dignidad, así lo decía el general. Y a la espera de esos pasaportes que los llevarían lejos de cualquier peligro, llegó la noche del 30 de septiembre. La bomba instalada en el chasis del automóvil Fiat 125 en el que se encontraba el general y doña Sofía fue activada mediante un control remoto por los agentes civiles de la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, Michael Townley y Mariana Callejas, que son los que ustedes pueden ver ahí junto a su hijo, cuyo nombre la verdad es que no recuerdo. El informe que la policía argentina levantó en el lugar de los hechos dio cuenta de restos calcinados de carne humana esparcidos en un radio de 50 metros. Yo he estado en la calle Malavia, me he parado ahí y he intentado reconstituir esa escena del crimen una y otra vez. Imagino el Fiat 125 del general Prat avanzando por la calle. Lo veo disminuir la velocidad y señalizar mientras se acerca a su casa. Imagino a esa pareja, a don Carlos y a doña Sofía, que podrían ser mis padres o mis abuelos, de alguna manera creo que lo son, sentados en ese auto, conversando sobre la comida que tuvieron hace un rato, o sobre lo que harán al día siguiente, o quizás sobre la compra en el supermercado, las cuentas a pagar, los hijos, los nietos, las cosas que conversan las parejas, porque las pequeñas vidas de las pequeñas personas transitan siempre por esos pequeños lugares domésticos, y estoy segura que en esos pequeños territorios deambulan ahora don Carlos y doña Sofía en su auto, cuando se estacionan aquí, en la puerta de su casa. Es tarde, son la 1 de la madrugada, no hay gente en la calle, el barrio duerme.
Desde mi lugar observo e intento calcular si desde el Fiat 125 don Carlos, él o doña Sofía pueden ver algo distinto en el escenario de esta noche. No estoy segura si desde el ángulo en el que se encuentran ven, así como veo yo cada vez que reconstruyo esta escena, el auto que se encuentra estacionado en la esquina. Un auto con 2 personas espiándolos en su interior. El auto en el que se encuentran Mariana Callejas y Michael Townley esperándolos desde hace horas. Todo transcurre vertiginosamente contra el reloj, pero solo yo me doy cuenta. Desde la posición privilegiada que me da la historia, desde este mismo escenario que mezcla pasado y presente, desde esta escena que he escrito con detalle para mí y para ustedes, en la que como un adivino o un oráculo conozco perfectamente lo que va a pasar, me pregunto qué es lo que debo hacer frente a lo que se viene. ¿Cuál es mi parlamento en esta puesta en escena? ¿Cuál es mi acción dramática? ¿Cuál es la indicación que debo seguir para poder evitar la explosión? Para poder salvar esas vidas. El año 2011 escribí la obra de teatro El Taller como una respuesta a todas estas preguntas. Inspirada en aquella escena del crimen, la obra juega a ser un reflejo de un extraño taller literario que se desarrollaba en el cuartel Quai Tropillán de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la agente Mariana Callejas como dueña de casa, anfitriona y escritora guía. Esa es la casa donde se desarrollaba. A mí me gustaría decir esto. Acá, esta era una casa como de inteligencia, acá estaban los dormitorios, acá estaban las oficinas del agente de inteligencia Michael Townley, el que yo les mostré en la foto, y arriba estaba la casa, ahí ellos convivían con sus hijos, ahí se desarrollaba el taller literario. Y las oficinas de Michael Townley, él generaba los explosivos, con los que ustedes ya vieron las imágenes, hizo explotar algunas cosas, ¿no? Y abajo eran dormitorios en los que dormían algunos agentes de inteligencia que venían de otros lugares del mundo, como agentes italianos, agentes cubanos. En esta casa, que era un cuartel, se desarrollaba este taller literario. Semana tras semana, un grupo de escritores se reunía en aquella casa a construir historias. Entre pisco sour, música y baile, conversaban sobre sus proyectos literarios sin darse cuenta aparentemente cómo ahí, en la misma casa, a pocos metros, se planificaba, entre otras cosas, la muerte del general Carlos Prats, la del ex canciller don Orlando Letelier, que ocurrió aquí en Washington. Esas son imágenes de Washington. O como en la cabañita del patio de la casa, don Carmelo Soria, ex asesor del presidente Salvador Allende, era torturado y asesinado con gas sarín. La casa tenía como una casita, una cabañita en el fondo del patio, una casa muy bonita con una piscina, con una terraza, y en esa cabaña del fondo se experimentaba con armas químicas. Don Carmelo murió con gas sarín, que en ese minuto era casi un descubrimiento. Es tan fácil no ver el horror, mantenerse ciego a estas u otras escenas. Eso ocurre en todas las épocas, no solo en tiempos difíciles. Las historias oficiales que quedan establecidas en los museos tienden a clausurar este tipo de reflexiones. Buscan acomodar las miradas, tranquilizar las conciencias y establecen los polos discursivos entre buenos y malos, entre blanco y negro. Pero ¿qué pasa con los grises? ¿Qué pasa con los personajes que no fueron ni héroes ni cerdos? ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie? ¿Qué pasa con el panadero, con el lechero, con el chofer de la micro? ¿Qué pasa con el escritor? ¿Es que acaso la población civil no tiene responsabilidad frente a su época? ¿Es que acaso los creadores, los artistas, los escritores no tienen obligaciones frente a su momento histórico? ¿Es que no tenemos punto de vista? ¿Es que no tenemos mirada? El taller literario de la agente de inteligencia Mariana Callejas me pareció el escenario perfecto para poder desplegar todas estas reflexiones. La figura de aquellos escritores que creaban ciegos ante el horror que tenían encima me iluminó como un resumen o una metáfora de aquella época oscura. La ficción y el teatro en específico tienen esa inquietante facultad de ser el espejo en el que nos podemos observar, un espejo que enfoca y deforma al mismo tiempo. La ficción es la sombra de la realidad, su sueño y su pesadilla, el destilado de algo que fue, la borra, la ceniza,
y quien se dedique a trabajar con sus alquímicos ingredientes debiera tener claro que lo que se trae entre manos es delicado. Me pregunto si los escritores de ese taller literario sabían que estaban jugando con fuego. Me pregunto si alguna vez, en alguna de sus sesiones, se cuestionaron cuál era su rol como narradores y testigos de una época tan extraña como la que vivían. Me pregunto si dimensionaron el poder subversivo de la ficción, si alguna vez reflexionaron sobre cómo una buena historia puede iluminar lo mismo que un faro. Me pregunto, y las respuestas no las tengo. Se las traga y engulle el escenario en cada función en la que representamos esta obra. O quizá no, quizá quedan desparramadas en el público, enquistadas en sus cuerpos como esquirlas después de una gran explosión. Una mañana de marzo del año 1985 escuchamos un reporte inquietante en la radio. El locutor relataba un hallazgo macabro. Así decía: 3 cuerpos habían aparecido degollados en un sitio de Riazo camino al aeropuerto Pudahuel. La policía y los detectives estaban llegando al lugar de los hechos, lo mismo que la prensa. Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. El locutor hablaba de desconcierto, gran desconcierto, así decía. Al parecer todo era confuso y extraño, pero a mí lo que más me llamó la atención fue la palabra degollados, porque no terminaba de entender qué era lo que quería decir. Recuerdo que mi madre me lo explicó en detalle y que la palabra quedó rebotando por todas partes durante esos días. La vimos escrita en el titular de muchos diarios, la escuchamos por la radio, por la televisión, en las conversaciones de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros profesores. Los 3 cuerpos degollados fueron identificados en el Instituto Médico Legal como los de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. Los 3 eran militantes comunistas y habían sido secuestrados hace pocos días. Parada y Guerrero se encontraban conversando en la puerta de un colegio parecido al nuestro cuando se los llevaron. Uno era inspector y el otro apoderado. A metros de ellos, en las salas de clase, había muchos escolares, todos sentados en sus bancos, escuchando al profesor de turno, sin imaginar lo que estaba pasando en la entrada. Un grupo de carabineros detuvo el tránsito de la calle mientras un helicóptero rondaba los techos vigilando y un par de autos se detenían frente a la puerta del colegio. Un grupo de bigotudos de lentes ahumados se bajaron y se llevaron a punta de patadas y combos al inspector y al apoderado. No se supo más de ellos hasta que aparecieron degollados camino al aeropuerto Pudahuel. El año 2013 escribí Space Invaders, una novela que intenta poner en escena parte de este triste y feroz caso y de mi extraño y azaroso vínculo con él. En mis años escolares, aquellos donde almacené todas estas imágenes que hasta el día de hoy me penan, fui compañera de Estrella González Jepsen, una niña alta y calladita que se sentaba en la parte de atrás de la sala y que, lo mismo que todos, se disfrazaba de grumete y peleaba contra los peruanos en los actos del 21 de mayo. Ella era hija del coronel Guillermo González Betancourt, apoderado de nuestro curso, y también el líder del comando asesino de los 3 militantes comunistas que murieron degollados. Alguna vez yo estuve en la casa de este hombre, alguna vez di paseos en el mismo auto donde fueron trasladados José Manuel Parada, Santiago Natino y Manuel Guerrero a su lugar de muerte. ¿Qué es escribir sino dar una especie de testimonio? Testimonio de una época, de una experiencia, de una memoria. Me gusta entender la escritura desde ese lugar, desde el lugar de las huellas, señales que quedan en el cuerpo y en la biografía como enigmas a descifrar con el tiempo. Estas imágenes que me persiguen son mis propias huellas, mis propios enigmas. Si nos pensamos como engranajes de una gran máquina o como capítulos de una historia más grande, cada relato personal con el que aportamos otorga más carne y más sangre a ese relato general que a veces corre el peligro de encriptarse en museos, en historias oficiales, en versiones unívocas y clausuradas. La ficción entrega siempre otras versiones deformadas,
pizarras oscuras, delirantes, secretas, personales, pequeñas, domésticas. Y aunque no creo que sea su responsabilidad, porque la ficción es libre de responsabilidades, creo que sí es obligación de cada autor mantener la ventana abierta hacia afuera y mirar más allá de su ombligo. La ficción puede ser un faro que ilumina el pasado y el presente, una guía que entregue las claves para vaticinar el futuro. Si no contamos con esas claves, se vuelve difícil predecir lo que vendrá, y así ciegos e ignorantes podemos repetir hasta el cansancio la misma vieja escena de la explosión en la calle Malavia y en Buenos Aires, la misma vieja escena del degollamiento ahí en el camino al aeropuerto Pudahuel. La ficción completa, la ficción repara, la ficción es la plataforma a partir de la cual podemos construir escenas imposibles que nos ayudarán a evitar el crimen, que nos ayudarán a salvar vidas. Eso. Quiero agradecer en esta oportunidad que haya patrocinado este evento Rubén Ríos, señalar también, decir, aceptarlo, decir ok, yo se lo propuse y me dijo vamos, saludar a Mariela, que está gran amiga, destacada poeta, nos conocimos hace muchos años en Chile, precisamente en esos años de estas imágenes. Y por supuesto saludar a Silvia Molloy, que es una superstar, nuestra superstar, ¿no? Entonces es un honor y me da mucho gusto que esté acá con nosotros compartiendo estas imágenes, este discurso y esta conversación. Quiero saludar también con mucho interés a Marcelo, que es un escritor, es director de teatro y además está casado con ella hace muchísimos años, son una pareja bastante estable, y está con nosotros también su hijo Dante, que es otra construcción de ellos. Y agradecer muchísimo la presencia de todos en general y en particular de los estudiantes de la maestría por venir esta noche. Ya sabemos que de repente es medio difícil pues movilizarse, pero están acá. Vamos a abrir un diálogo corto y también un diálogo, por supuesto, con saludar, por supuesto, a Alejandro Moreno, que se integra a la maestría, ha sido genial, otro superstar, también dramaturgo, tiene una obra fundamental para el teatro actual chileno y latinoamericano, ¿no es cierto?, que se llama La amante fascista, que es una obra que se ha representado y sigue representándose a teatro lleno, es una obra de culto, realmente de culto, es muy importante. Entonces me alegro que esté aquí también, porque nadie mejor que Alejandro puede comprender el trabajo dramatúrgico. Entonces es fantástico verlos a todos acá. Efectivamente, yo creo que es muy persistente el trabajo de Nona Fernández en términos de lo que podemos entender como memoria, y en este caso particular una memoria política enclavada en alguno de sus momentos más. Bueno, todos los momentos son muy complejos, ¿no? Pero particularmente siento que tomó un riesgo no menor, diría, en hacer la obra El Taller, en el sentido que por una parte está la figura de Escritura y Crimen, representada por Mariana Calleja, que era una agente, y como tal, por supuesto, no era fácil detectarla. Cuando ella es detectada enteramente es cuando se llega, digamos, al espacio público el crimen de Prat, y los servicios de seguridad tienen que reenfocar su
su punto de vista frente a estas personas, ¿no? Pero claro, está la imagen de la mujer que escribe, porque efectivamente ella publicó, ganó premios no menores, y pero a su vez era un agente de los servicios de seguridad. Es un hecho muy singular, muy singular. Ya sabemos que hay mujeres que escriben que matan, pero en general han sido muertes pasionales. Nosotros siempre digo que, bueno, no hay que comparar este tipo de cosas, pero que en general las escritoras argentinas se suicidan y las chilenas matan a los amantes. Es un detalle no menor, ¿no? Pero este caso es otra cosa. Es un caso bastante insólito, porque esta mujer está realmente metida en una máquina de muerte, ¿no? Que ella haya detonado a Prats o a otros es parte de una cosa mucho mayor, donde muchos de esos nombres de esa máquina de muerte no están en los registros más elaborados de la política, porque eran lugares obreros, trabajadores, y esa mujer participa de toda la gran maquinaria de muerte, con algunas incursiones más, como todo, ¿no es cierto?, desgraciadamente en el análisis de la historia y su destrucción política, siempre, y es duro decirlo, hay muertos de primera y muertos de segunda. Pero ella también estaba involucrada enteramente en los muertos de segunda. Entonces, lo que podríamos entender como muerto de segunda, que es la parte más dolorosa porque no hay nombres, son cifras, no son nombres. Entonces, yo pienso que se arriesgó Nona porque los escritores que asistían a ese taller son escritores muy relevantes para la escena local, son escritores realmente relevantes. Entonces, Nona, ¿cómo viviste tú esa paradoja, esa instancia, digamos, de que efectivamente iban a ese taller, efectivamente, pero sus firmas son relevantes y son sujetos que se están moviendo en el espacio público y ocupando un lugar siempre permanente? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo enfrentar eso? Mira, yo creo que cuando uno se apasiona con los temas los vive bien y reflexivamente, esa es la verdad. Sí, cuando quise escribir la obra, o sea, la obra partió, o la idea de esta obra partió cuando era más chica y me enteré que parece que existía un taller que se desarrollaba en un cuartel de inteligencia con Mariana Calleja, pero no tenía ninguna claridad si era verdad o no. Incluso en algún momento pensé que era un mito, que era una invención, que algo tan delirante no podía ser real. Pero después, por otros trabajos, me empezó a caer información. Por otro, como siempre ustedes ya se dieron cuenta, siempre estoy trabajando temas anexos, me iba cayendo información sobre ella. Vi efectivamente quiénes eran los que participaban de ese taller. En algún momento intenté preguntar, pero no les gusta hablar, incluso se ríen. Sería una mentira si dijera que alguno de ellos me dijo no voy a hablar del tema. No, simplemente es como no hablar de eso. Era como muy bajando el perfil a los que puedo preguntarle. Pero también ya cuando la escritura se armó, cuando la obra ya era una realidad, íbamos a estrenar la obra, ahí tuve problemas con uno de los autores, que fue Carlos Iturra, ¿por qué no decirlo? Que era uno de los personajes que asistía al taller. Él fue el único que nunca se desembarcó del taller literario ni del nombre de Mariana Calleja. De hecho, hasta hace un mes atrás que murió, justamente ella murió, él dio una gran entrevista al diario hablando sobre esos tiempos y sobre su percepción sobre ella. Y él fue el único que se mostró un poco más reacio y empezó a tuitear que esta obra era parte del comunismo internacional, que la Unión Soviética estaba reviviendo con nosotros, que nos íbamos a poner guagua. No eran así, sin duda, pero eran de ese alcance, como muy ridículos, la verdad, vamos a decirlo así. Tuve miedo en algún momento que
llegara a la sala de teatro y que parara la función y dijera algo, pero después me pareció que podía ser interesante en términos mediáticos, ¿no? Pero no, la verdad es que nunca ocurrió, solamente tuiteó por Facebook, también hablaba en contra, y los otros autores, como siempre en relación a este tema, solamente silencio. Incluso yo a uno de ellos, con el que hemos tenido una relación, con Carlos Franz, lo voy a decir aquí, nosotros teníamos una relación con él porque alguna vez Marcelo estuvo en un taller literario con él, teníamos una muy buena relación y yo con él traté de investigar un poco. Carlos nunca quiso hablar y a él yo le dije, vamos a hacer una obra sobre esto, lo invité incluso a la obra, por supuesto no fue, nunca fue, me hubiera encantado que hubiera ido a ver qué opinaba. Y claro, creo que pero mentiría si te dijera que yo tuve una reflexión previa pensando que esto podía traer consecuencias en términos literarios para mí o en el ambiente literario. No, lo que me llevó fue el goce de poder poner en escena este caso, esta mujer que realmente es de un delirio increíble, una personalidad muy extraña y muy interesante por lo mismo. El crimen y la literatura juntos en una misma mujer se vuelve, y trabajando así como agente de inteligencia, era realmente tenía muchas ganas de hacerlo. Pero más allá de eso no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Efectivamente, yo pienso que la memoria es un tema también muy complejo, digamos, es muy presente pero complejo, y especialmente la memoria política, ¿no? Porque siempre está en disputa. Hemos visto ahora, por ejemplo, en Argentina, algunas declaraciones del actual presidente, y no tan directamente del presidente, pero sí de sus ministros, que parece que no, que cuántos eran, si eran 1000, 1500, 800, empieza esta cifra como de una manera muy avergonzante también, porque finalmente uno es muy doloroso, ¿no? Pero ¿cómo ves tú tu propia memoria, trabajándola como memoria? ¿Ha experimentado algún tipo de más memoria, de desmemoria, de repensar la memoria en ti misma una vez que la abordas? Sí, ha sido todo un proceso, porque el tema de la memoria siempre ha sido para mí una especie de obsesión, muy orgánicamente, sin un plan muy trazado. Desde que me inicié escribiendo, estos temas estaban ahí, un poco por lo que explicaba también, que eran parte de escenas que no estaban del todo resueltas en mi infancia, en mi adolescencia, y creo que tiene que ver como cuando a un niño no le cuentan el fin de un cuento, uno se queda con esa curiosidad, uno quiere volver a ellas, ¿no? Pero también me pasaba que entendía que como creadora había que darle una vuelta a esos temas, o sea que no podíamos, había algo, sobre todo en los 90, cuando yo me inicié como escritora, había una especie de discurso oficial que el tema de memoria era una lata, o sea, había un discurso oficial que tenía que ver con mirar hacia adelante, dar vuelta a la página, por lo tanto no era bien mirado trabajar mucho el tema de la memoria, no era una moda, en el momento se ha vuelto a estar una moda, podemos hablar de eso también, pero en ese momento no lo era. Y yo como creadora sentía que también había que darle una vuelta en términos expresivos de cómo podíamos contar esa memoria que tuviéramos. En lo personal siempre he pensado que el trabajo de la memoria que yo puedo hacer tiene que ver con una óptica muy personal y muy doméstica. O sea, yo no pretendo aportar a la memoria oficial, sino todo lo contrario, subvertir esa memoria oficial, otorgar otras versiones, versiones más pequeñitas, versiones que no son emblemáticas, que no van a estar nunca en un museo, versiones que nunca van a estar en un libro oficial, y también entregarlas de manera tal que sean más cercanas, o sea, que no se vuelvan a mí me pasó, ¿cómo explicarlo? A mí me pasó que cuando intentaba leer o acercarme a temas de memoria, siempre estaban escritos o se daban cuenta desde una solemnidad muy, muy feroz que terminaba clausurando los temas. A veces desde una victimización también muy grande que también clausuraba los temas, porque el dolor, cuesta entrar en el dolor del otro. Se volvía muy difícil permear eso. Sentía que la memoria no era sola
solamente un poder que podía ejercerse a partir de las víctimas solamente, sino que la memoria y la historia nos corresponde a todos ejercerla. La memoria y la historia están vivas, podemos ir contándolo día a día, y que para eso tenemos que replantearla, y para hacerla nuestra tenemos que poner de nosotros también, poner lo que para nosotros es interesante y para nosotros nos parezca un aporte. Me pasó, por ejemplo, con la obra El Taller, que yo siempre, desde que la pensaba como una comedia. Yo comentaba, ¿saben?, que se me ocurre hacer algo con la historia de la Mariana Callejo y la muerte del general Prat, y la muerte de don Orlando Letelier y don Carmelo, pero yo veo una comedia en eso. Por supuesto, la gente me miraba con cara como de ¿quién es esta monstrua? ¿Cómo se le ocurre pensar esto? Uno no puede pensarlo desde el lugar del humor. La obra es una comedia negra, es muy feroz, pero está escrita con absoluto respeto a las víctimas y está escrita por las víctimas. O sea, tal cual como yo les conversaba y abría la cocinería con ustedes, está escrita por ellos y para ellos. Es de alguna manera un homenaje a ellos. Pero sí, la formalidad, claro, era algo muy nuevo, y eso sí que nos daba mucho miedo, porque pensé que a lo mejor no iba a funcionar y que la gente se iba a asustar. Pero todo lo contrario, la obra, al generar ese vínculo, le fue muy bien, le fue absolutamente bien por lo mismo. Lo que me gustó muchísimo también es que las generaciones más chicas, los más jóvenes, entraban en ella con menos terror, porque hay también una especie de terror acerca de la memoria reciente y la memoria sobre el tiempo de dictadura. Pareciera ser un tema muy solemne, muy feroz, al cual no podemos tener acceso de manera más clara. Pero sin embargo, sacudiéndolo, despeinándolo un poco, que creo también es algo que he intentado hacer con mis trabajos, despeinar un poco la memoria, generamos vínculos más claros con las nuevas generaciones. Y no solamente con las nuevas generaciones, con todas las generaciones también. Y eso ha sido para mí un planteamiento, o sea, poder plantear temas que tienen que ver con historias crudas, con lo que nos ocurrió, reflexionar sobre eso, pero desde lugares más pop, desde lugares distintos, desde lugares ocupando herramientas como el humor, por ejemplo, en el caso específico de esta obra de la que estamos hablando. Evidentemente, nosotros estamos precisamente atravesando a nivel global una situación de violencia muy, muy extrema, ¿no? Tanto una violencia que en parte es una cuestión personal, la relaciono con una intensificación neoliberal, ¿no? Y su intento, ¿no es cierto?, por controlar espacios y controlar cuerpos, etc. Por ejemplo, pero Latinoamérica está en un momento también muy complejo con la caída de Vilma, que es una caída dolorosa para las democracias. Pero también hay otros signos como Colombia, que está firmando un acuerdo inédito en relación, y complejo, por supuesto, muy complejo, en relación particularmente con la FARC, aunque hay otros grupos pues, que no se han plegado a eso. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente Chile tuvo una resonancia muy alta, en parte por el exilio chileno. El exilio chileno pudo operar en los espacios internacionales sin dar tregua sobre la memoria chilena. Y eso hizo que se mantuviera es el caso chileno de manera muy especial, pero no quisiera con eso negar la violencia, que siempre es política, aunque sea una violencia económica, es política. La pobreza es política, es una violencia política también. Entonces, sin negar todo eso, yo creo que efectivamente el caso chileno fue un caso muy lamentable porque se hizo sobre una población desarmada en un proyecto que se quiso revolucionario desde una estructura democrática. Y eso fue lo lamentable, que efectivamente fue implacable en desarticular a una población enteramente desarmada y cuyos máximos víctimas fueron desafortunadamente la clase obrera.
Entonces yo quisiera también recordar que estamos en un mundo latinoamericano, los desastres, Puerto Rico en este momento con un problema económico no menor, muy lamentable para las realidades de la gente que vive esa crisis, ¿no? Y quisiera entonces abrir para que ustedes comentaran con Nona, comentaran sus comentarios, le comentaran a ella sus comentarios para ampliar pues esta reunión, porque tenemos que ser democráticos y tienen que participar, pues sin ustedes esto no se hace. Hola, ya tengo dos preguntas. Bueno, por una autora que ha como transitado entre tantos formatos, me parece como lo primero que se me viene a la mente, y ya que trabajas como con cierto acontecimiento, es cómo pasas del acontecimiento, de la memoria, al formato, en el sentido de, ¿te parecieron que existen ciertos como acontecimientos con los que te fuiste encontrando que quizás fueron más novelescos, otros quizás fueron más dramatúrgicos, otros quizás te parecieron más telenovelescos o culebrones? Y la segunda pregunta es pensando en algo que mencionaste, en el hacerse cargo del dolor. ¿Cómo tú trabajas como este hacerse cargo del dolor estilísticamente quizá, o qué recursos encontraste en tu obra? Por ejemplo, no sé, de pronto hay una estrategia que trata mucho con esto como del silencio, ¿no? Como al ser imposible hacerse cargo de este dolor, bueno, opto por el silencio. Quizá otros optan por una sobreestetización, otros por una exageración. ¿Cómo te haces cargo tú de esa transmisión de un dolor que quizás incluso puede como superar la obra misma? Eso. ¿Hola? Sí. Lo primero que me preguntabas con respecto a los géneros, si cada tema o cada archivo posee un género. Creo que lo que me pasa es que cada uno de ellos gatilla algo específico. En los casos, por ejemplo, voy a hablar más bien del teatro y de la literatura, porque es ahí donde yo ejerzo mi autoría absoluta. En el caso de los guiones es muy distinto, porque normalmente se me pide algo y yo trabajo más por pedido, es más bien un trabajo más industrial, por decirlo así. Pero en el caso de la literatura y del teatro, yo diría, no es algo tan meditado, simplemente siento, qué palabra es esa, pero lo veo, por ejemplo, en el caso de La Mariana, yo veía que una obra de teatro, siempre vi una obra de teatro, nunca vi otra cosa, porque la escena de los talleristas en sí, todo lo que podía hacer, yo he pasado por talleres literarios también, me manejo en esa dinámica, y me parecía que esa dinámica, con el horror afuera, siempre presentándolo afuera porque el horror nunca se iba a ver, era muy teatral, era tremendamente teatral, lo vi siempre así. Nunca se me apareció de otra manera. De hecho, alguna vez me dijeron, pero ahora deberías escribir la novela de la Mariana Carillas. ¿Cómo es que ya escribir ahora? ¿No? Estar escribiendo la misma historia en distintos formatos, ¿no? ¡Qué aburrimiento! Y en el caso, por ejemplo, del otro trabajo que mostré, Space Invaders, en algún minuto tuve la lucidez de recordar esa historia porque la tenía muy olvidada, mi vínculo con la hija del asesino, ¿no? de González Betancourt. Recordé ese vínculo porque lo tenía completamente borrado de mi memoria, y al recordar ese vínculo se me vino encima todo el recuerdo de lo que era mi educación en dictadura también. Entonces pensé que por ahí, intentando recordar esos años, iba a recordar también y iba a poder meterme en el caso. Muchas veces los archivos no son protagónicos. En este caso, no piensen ustedes que lo que yo hago es una escritura súper documental y súper histórica. Yo ahora se los estoy explicando así, pero a lo mejor ustedes leen un libro y dicen, ¿dónde está el caso? Aquí no está el caso en ninguna parte, no veo el archivo. De alguna manera es lo que gatilla la escritura. Y es la reflexión pertinente de ese minuto. No creo que haya casos que sirvan más para una novela o para otra cosa. Es mi filtro personal de ese minuto, porque a lo mejor en otro minuto de mi vida, 10 años después, si no hubiese escrito esa obra,
hubiese visto una novela ahí. No, es muy azaroso, es muy enigmático, como es la escritura en general también, ¿no? Bien, yo pondría una pregunta más, querida, para dos preguntas, para después terminar con una breve lectura y salir a seguir conversando afuera. Por favor. Un placer escucharte y verte, Nora, como siempre. Te quería hacer una pregunta sobre cuál crees tú que es el rol de la literatura frente al relato histórico, frente al discurso oficial. Porque al igual que en ese fatídico taller de lo curro, a Chile completo, a partir del año 90, se nos impuso un relato, una ficción, ¿cierto? Un cuento, que terminó siendo un cuento en realidad, que era el tema de la transición a la democracia, que en realidad no era transición, sino que era una eterna postdictadura que se podría decir que la vivimos hasta el día de hoy. ¿Crees tú que un poco la literatura y los escritores tienen que interpelar ese discurso oficial que el poder nos trata de imponer? Yo creo que siempre la literatura tiene que estar del lado opuesto del poder en cualquier área, ¿no? La creación en general. Y en el caso de la memoria oficial, sin duda que sí. Creo que algo de eso he estado intentando transmitirles. Creo que la creación debería estar siempre entregándonos otras versiones que pasan por lo más pequeño, por lo más doméstico, por lo más bizarro muchas veces, de alguna manera subvirtiendo esa versión oficial que está dada. Me pasa a mí, por ejemplo, en relación a nuestra gran memoria oficial, construida por la transición, que yo veo muchas señales de eso. Nosotros en Chile tenemos un gran museo, que es el Museo de la Memoria, que es de alguna manera la memoria transicional, la versión oficial de lo que debemos recordar, de cómo debemos recordarlo, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuando yo fui por primera vez a ese museo me llamó mucho la atención y sentí el peso de la oficialidad encima. Celebro que el museo exista, siempre lo he celebrado, prefiero que esté a que el museo no esté, sin duda, porque por lo menos me gatilla reflexión, por lo menos en mí gatilló una gran reflexión, y ahí como que se me hizo muy clara el rol que uno debe tener como creador también, que es justamente ir cuestionando eso. Parece pequeño, porque finalmente lo que uno entrega siempre a la literatura, sobre todo, se nos está exigiendo a los escritores cuándo se va a escribir la gran novela de la dictadura. Todavía esperamos la gran novela de la dictadura chilena. A mí personalmente no me interesa escribir la gran novela de la dictadura chilena en lo absoluto, tampoco me interesa escribir la gran novela de nada, pero creo que lo interesante son los pedazos de ese puzzle que podemos ir aportando como con la memoria chiquitita que vamos entregando en nuestros relatos. Sí que nos interesa escribir sobre eso. Yo no creo que todos los autores estén obligados a escribir sobre eso. A mí me conmueve, a mí me obsesiona. Yo no he logrado nunca salir de ahí. Estoy como muy pegada con eso. Me gusta, debo decir que también hay un goce en eso. No es una penitencia que estoy pagando, todo lo contrario, para mí es un real goce. Pero creo que justamente la versión, para quienes nos interesa, es estar revirtiendo, subvirtiendo esa versión oficial, cuestionándola, aportando con otros lugares, contraviniéndola, desacomodándola, despeinándola. Hay una anécdota que yo encuentro maravillosa que puede servir de metáfora. Cuando se inauguró el Museo de la Memoria en Chile, fue una ceremonia muy oficial, donde había grandes autoridades, estaban todos los presidentes de la transición, estaban ahí. Lo inauguró la Michelle, si no estoy mal, ¿sí? en su primer mandato, y ocurrió algo increíble, que en la mitad de la ceremonia oficial 2 mujeres se subieron a las torres de iluminación y empezaron a gritar que los gobiernos de la transición habían violado los derechos humanos y que había que hacer justicia y que donde esté. Eran, bueno, las 2 mujeres, una de ellas era la madre de los hermanos Vergara, una madre de unos estudiantes que habían muerto en dictadura, y la otra era una hermana de un dirigente mapuche que había sido un comunero mapuche que había sido muerto justamente en un gobierno transicional. Toda la gente en la ceremonia del Museo de la Memoria, cuando se inauguró, quedó para atrás, como decimos los chilenos, peinado para atrás, o sea, quedó estupefacto. No era lo que se esperaba en lo absoluto. ¿Cómo puede ser posible que alguien viniera a desordenar esta ceremonia sobre la memoria? Estábamos todos de acuerdo en que esta es nuestra memoria oficial y vienen 2 personas, sobre todo una memoria oficial construida
por los derechos humanos, y vienen dos mujeres que gritonearle a la presidenta de la República, decir que la transición seguía violando los derechos humanos. Yo creo que ese es el trabajo de los creadores, ese es el trabajo del teatro, ese es el trabajo de los escritores que nos interesa el tema. Ir al Museo de la Memoria, ir a la ceremonia oficial y decir, chiquillos, esto no es así necesariamente, y desordenar y dejar a la gente un poco estupefacta, ¿no? Desordenar el guión, salirnos del guión. Creo que ese es un poco el trabajo de nosotros como creadores. Hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy argentina y como vos crecí en dictadura militar. Escuchando un poco tu discurso, soy periodista y escritor, artista también. Escucho mucho con la utilización de la palabra gatillar, ¿no? Gatillar, y es como una muletilla, pero me suena como que hay un exorcismo en relación a la violencia, en lo particular, en todo esto que en tu trabajo, en lo que no lo he leído tu trabajo, he leído artículos sobre ti, pero no conozco tu escritura en particular. Pero mi pregunta es, ¿cuál es exactamente, internamente, como creador, tu relación con la violencia? Y si en tu familia en particular, en ese momento, hubo algún caso de un desaparecido, de alguien torturado. Porque muchas veces los escritores usan la ficción para hablar de ese tema sin hablar de eso. Un poco quería saber eso. Seguro. No tengo ninguna relación directa. Muchas veces me han preguntado, lo mismo que me preguntas tú, si yo tengo algún familiar directo, si tengo algún conocido muy directo, algún ser querido que haya fallecido en ese tiempo de manera víctima de la violencia política. Y no, nadie directo, absolutamente no. Lo que sí yo podría decir es que desperté al mundo en un momento complejo y con cierta sensibilidad frente a lo que ocurría, nada más. No me parece, y creo que ese lugar, que es el lugar que tenemos las personas que no hemos sido cruzadas por el dolor más profundo. Yo durante mucho tiempo reclamé mucho cuando llegó la democracia a las generaciones más grandes que sí habían sido atravesadas por el dolor real y concreto, ese dolor que deja en silencio. Reclamé contra el silencio, no entendía el silencio, me costó mucho entender, ahora que estoy más grande lo entiendo. Entiendo el shock, entiendo el silencio, entiendo el no tener palabras para hablar, el no querer hablar, el no tener ganas de hablar del tema. Y ahí entendí también que los que no hemos sido cruzados por ese dolor ni por esa ferocidad, tenemos la posibilidad y las herramientas también emocionales para poder observar con mayor frialdad, no sé si frialdad es la palabra, con mayor objetividad, y poder hacer la posta del relato, ¿no? de contar lo que ellos no pueden, no quieren, no saben cómo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y eso me ha pasado con compañeros de generaciones más grandes cuando han tenido la posibilidad de leer mis trabajos, o de ver mis obras de teatro. Me siento como traductora, como con ese rol, como el rol de que traduce algo, evidentemente traducido desde el lugar de uno, ¿no? Bueno, los traductores siempre traducen con autoría, ¿no? Pero es como ese lugar en el que me siento. Si tuviese que tomar un lugar frente a la violencia política que ocurrió en mi país, yo te diría que quizá yo podría ser una especie de medium, una especie de traductora. Me siento como en ese lugar, que es un lugar sin duda más cómodo, porque el dolor no me cruzó, me cruzó como puede cruzarla cualquier ciudadano chileno con sensibilidad. Pareciera que tenés la obligación de ser testigo de esto, con lo que escribís. Podría ser, es que fue testigo de cosas. La historia, la gran historia nunca está por fuera de la pequeña historia de la gente, ¿no? Es una locura pensarlo así. La gran historia no existe, la gran historia siempre está cruzada por la pequeña historia y por las ventanas que nosotros abrimos como esa historia entra en nuestras casas. Y eso con un poco de sensibilidad, con las ventanas bien abiertas y los ojos bien abiertos, tú te das cuenta. No hay una persona en mi país, de mi generación, que no tenga algún vínculo con la dictadura porque algo le ocurrió, sino bien a un ser querido, así a una segunda o tercera o algo, o sea, siempre es así. Y hacerse el ciego a eso es un poco extraño, sobre todo si los temas nos interesan, ¿no? ¿Y qué viene en el futuro para vos?
seguir con estos temas? No lo sé, nunca he planificado lo que viene en el futuro para mí. Siempre pienso, de hecho ahora tengo cierta lucidez como para articular algo y yo contarles como que he estado en esto hace mucho tiempo. Siempre pienso que estoy dedicada a algo nuevo, tremendamente nuevo y novedoso. Y estoy volviendo a los mismos temas. Vuelvo desde otro lugar, con otra cosa. Pero bueno, publico una nueva novela ahora en 2 meses más y nuevamente estamos hablando desde otro lugar. Es otro caso, es un testimonio de un agente de inteligencia. Sigo ahí. Entonces pensaba, Nona, si tú podrías leer algo para cerrar esta reunión, porque tenemos que cerrar. Tienes que entregar la sala. A ver, voy a leer 3 trocitos de este libro, son trocitos muy cortos. Space Invaders es un libro bien fragmentado, muy fragmentado, está armado en 3 vidas. A ver, ahí sí. Está como el juego del Space Invader, son todas vidas. Voy a leer un pedacito de cada vida, de la primera vida. A veces soñamos con ella, desde nuestros colchones desperdigados por Puente Alto, La Florida, Estación Central o San Miguel, desde las sábanas sucias que delimitan nuestra ubicación actual, refugiados en los catres que sostienen nuestros cansados cuerpos que trabajan y trabajan, de noche y a veces hasta de día soñamos con ella. Los sueños son diversos como diversas son nuestras cabezas y diversos son nuestros recuerdos y diversos somos y diversos crecimos. Desde nuestra onírica diversidad podemos concordar que cada uno a su propio modo la ve como la recuerda. Acosta dice que en su sueño ella aparece niña, tal como la conocimos, de uniforme escolar, con el pelo tomado en un par de trenzas largas. Zúñiga dice que nunca ocupó trenzas, que a él se le aparece con una melena larga y gruesa enmarcándole la cara, melena que solo él recuerda porque Bustamante tiene otra imagen, y Maldonado otra, y Riquelme otra, y Donoso otra, y todas y cada una son diferentes. Los peinados y los colores varían, las facciones no terminan de enfocarse, las formas se borronean, y no hay manera de ponerse de acuerdo, porque en los sueños, lo mismo que en los recuerdos, no puede ni debe haber consenso posible. Fuensalida sueña con la primera vez que la vio. Cuando despierta no recuerda bien cómo era su peinado, así es que no entra en ese debate con el resto del curso, porque para Fuensalida lo importante en los sueños son las voces, no los peinados. Fuensalida sueña con muchas voces infantiles cuchicheando en la sala de clases del 5º año básico y con el profesor de turno pasando la lista. Acosta presente, Bustamante presente. Las voces de cada uno de los niños van respondiendo con el tono preciso, tal cual eran, porque aunque las voces se diluyen con el tiempo, los sueños saben resucitarlas. Donoso presente, Fuensalida presente. Y entonces el turno de ella, su nombre pronunciado bajo los bigotes negros del profesor. González se escucha en la sala y desde un banco solitario de la fila del fondo, la alumna nueva o quizá no tan nueva responde presente. Es ella, no importa cómo se ve su pelo, su color de piel o sus ojos, todo es relativo, menos el sonido de su voz, que cuando se trata de sueños, según Fuensalida, es lo mismo que una huella digital. La voz de González se nos cuela desde el sueño de Fuensalida y toma nuestras propias imágenes, nuestras propias versiones de González, y ahí se instala y se queda para acompañarnos noche tras noche. Algunas visita la almada de Acosta, otras el colchón de Maldonado, otras las sábanas rotas de Donoso, y así el recorrido nocturno es una pasada de lista circular que no termina nunca, un chequeo eterno que no nos deja dormir tranquilos. Han pasado años, demasiados años. Nuestros colchones, lo mismo que nuestras vidas, se han desperdigado en la ciudad hasta desconectarse unos de otros. ¿Qué ha sido de cada uno? Es una incógnita que poco importa resolver. A la distancia compartimos sueños, por lo menos uno bordado con hilo blanco en la solapa de un delantal cuadrillé. Estrella González. Y les voy a leer ahora un pedacito de la segunda vida.
que parece que Zúñiga y Riquelme hicieron algo malo, que parece que los pillaron en algo terrible, que por eso los suspendieron un par de días, que por eso no han venido, dice Maldonado. Que Zúñiga anda metido en política, que por eso le pasa lo que le pasa, responde Acosta. ¿Que qué es que esté metido en política?, pregunta Donoso. Que no puede ser que ande metido en política porque es muy chico, dice Maldonado. Que sí puede ser porque sus papás son dirigentes y su hermano militante, responde Fuenzalida. ¿Que qué es ser militante? ¿Que qué es ser dirigente?, pregunta Donoso. Que todos en los cursos más grandes son dirigentes o militantes, que anden enchufándote porque no somos tan chicos, responde Bustamante. Que sí somos chicos, dice Maldonado, tenemos solo 12 años. Que no podemos ser tan chicos para algunas cosas, responde Bustamante. Que qué es política, que todo es política, que de qué sirve, que qué importa, que por algo no se puede ser político, que por algo está prohibido por el gobierno, que no está bien que se prohíban cosas, que a quién le importan esas huevadas, que no digan garabatos, que yo hablo como quiero, que te voy a acusar con el inspector, que a lo mejor tú acusaste a Zúñiga y a Riquelme, que yo no acusé a nadie, que yo no tengo idea de lo que hace Zúñiga y Riquelme. ¿Alguien tiene idea de lo que hace Zúñiga y Riquelme? ¿Alguien tiene idea de lo que es estar metido en política? Que cállense que viene el profesor de matemáticas, que todos a sus puestos, que todos sentados, que todos calladitos, que se abre la puerta, que buenos días niños, que vamos a pasar la lista, que Acosta, que Bustamante, que Donoso, que bla bla bla. Que abran sus libros en la página 32. Que profesor, que antes de empezar queremos hacerle una pregunta, que qué pregunta quieren hacer, que qué es meterse en política, que qué edad hay que tener para poder hacerlo. Que silencio, que el profesor mira desconcertado, que silencio, que se demora un rato antes de responder, que silencio, que Fuenzalida sueña con él, con ese silencio instalado en la sala, que ella puede sentirlo lo mismo que nuestras voces, que silencio, que nadie habla esta vez, que no cruje ni un banco ni un papel, que niños, contesta el profesor de matemáticas, que esta es la clase de matemáticas y que el colegio se viene a estudiar y no a hablar leceras. A ver, y de la última vida... A ver, ninguno tiene claro el momento exacto, pero todos recordamos que de golpe aparecieron ataúdes y funerales y coronas de flores, y ya no pudimos huir de eso porque todo se había transformado en algo así como un mal sueño. A lo mejor siempre había sido así y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor Maldonado tenía razón y antes éramos muy chicos. A lo mejor nos habían mareado con tanta tarea de historia, tanta prueba de matemáticas y representaciones de combates contra los peruanos. De pronto las cosas despertaron de otro modo. La sala de clases se abrió a la calle y desesperados e ingenuos saltamos a la cubierta del barco enemigo en un primer y último intento condenado al fracaso. Maldonado sueña con la palabra degollados. La ve escrita en el titular de todos los diarios de esa época. En los kioscos, en la mesa del comedor de su casa, entre las manos de su mami, en la carpeta gruesa del estante número 4 del tercer pasillo de la biblioteca del liceo. Maldonado no sabe lo que quiere decir la palabra degollados, pero intuye que es algo horrible y entonces su sueño se vuelve una pesadilla. Fuenzalida sueña con la voz del locutor entregando la noticia por la radio del auto de su mamá. El hombre habla de un hallazgo macabro, así dice, y menciona la palabra que también para Fuenzalida es una palabra nueva. Zúñiga sueña con el funeral de esos degollados, dice que estuvo ahí, que fue con sus padres y su hermana. Acosta recuerda un ataúd en un lugar al que no sabe cómo llegó. Había muchas flores y velas y gente que se mantenía en silencio, dice. En un momento apareció el hijo de uno de los muertos, un escolar igual que nosotros, con su uniforme puesto, con la insignia de su liceo en el pecho, y el joven se ubicó junto al cajón durante un buen rato. Quizá dijo algo. Acosta no lo recuerda porque nunca recuerda voces, pero lo que sí tiene claro es que el joven no lloró. Nunca en todo ese tiempo que permaneció junto a su padre en el ataúd, lloró. Zúñiga dice que al llegar a su casa, de vuelta al funeral, toda su familia fue detenida. A él y a su hermano los liberaron al día siguiente, pero a sus padres los trasladaron a otro lugar desconocido. Donoso y Bustamante fueron apaleados en una concentración estudiantil. Donoso perdió para siempre la movilidad de su dedo meñique y Bustamante terminó en la puerta central con 10 puntos en la cabeza. Fuenzalida escucha una marcha multitudinaria rumbo al cementerio general.
Son muchas voces gritando y canturreando consignas, haciendo exigencias, rezando por los muertos. En la casa de Riquelme comenzaron a recibir llamadas anónimas. Una voz desconocida garabateaba a su mamá, que trabajaba en algo que nadie sabía muy bien qué era, porque era algo secreto. Le decían que si seguía hueveando le iba a pasar algo a su hijo y a su madre. Fuensalida siente el ruido de la muchedumbre lanzando pétalos de flores a las carrozas fúnebres, miles de pétalos que lo cubren todo como una lluvia de panfletos tirados a la calle. La casa de Donoso fue registrada por un grupo de carabineros. Desordenaron todo y rompieron algunos muebles, pero no se llevaron nada. Donoso dejó de dormir por las noches. Tenía miedo de que la patrulla llegara en cualquier momento y se llevara sus diarios de vida, sus revistas de cómic o a sus padres. Fuensalida escucha los pasos de una multitud avanzando con la bandera y pancartas. Llenan avenidas, cruzan puentes, caminan sin detenerse. Estuvimos un par de días buscando a los papás de Zúñiga, pero no dimos con ellos. De una comisaría fueron trasladados a un lugar incierto y no había rastro de ninguno de los dos. Una noche, a la salida de su trabajo, la mamá de Riquelme fue secuestrada. 12 horas después la soltaron. Traía sus pezones cortados con una hoja de Gillette en forma de cruz. Fuensalida no recuerda cuál es el funeral con el que sueña. Puede ser el de los hermanos de la Villa Francia, o el de los profesores del latinoamericano, o el del joven quemado por una patrulla de militares, o el del cura que murió baleado en la población La Victoria, o el del joven que cayó acribillado en la calle Bulnes, o el del periodista secuestrado, o el del grupo asesinado el día de Corpus Christi, o el de los otros, todos los otros. El tiempo no es claro, todo lo confunde, revuelve los muertos, los transforma en uno solo, los vuelve a separar, avanza hacia atrás, retrocede al revés, gira como un carrusel de feria, como una jaula de laboratorio, y nos entrampa en funerales y marchas y detenciones sin darnos ninguna certeza de continuidad o de escape. Si estuvimos ahí o no, ya no es claro. Si participamos de todo eso, tampoco. Pero las huellas del sueño han quedado en nosotros como las marcas de un combate naval destinado al fracaso. Sigue ahí, penando cada vez que apagamos la luz. Despertamos de él con la barba de corcho ensuciando nuestras almohadas y con esta desagradable sensación de haber sido acribillados por una bala verde fosforescente, por una mano de madera ortopédica. Gracias. Muchas gracias, Lola, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y podemos seguir conversando pues afuera.